Hola, niños de... Oye, Carla, ¿de qué curso me dijiste que eran? De segundo. Hola, ¿qué tal, niños de segundo medio? Soy Jaimito, el hermano de Carla. Y la clase de hoy voy a ser su profesor. Bien, a ver, ¿por dónde empiezo? Como la Carla les dijo en el video anterior, no podemos escapar de la herencia. Heredamos los rasgos de nuestros padres y nosotros los compartimos con nuestros hermanos. ¿Qué más les puedo decir? Pucha, no sé más. Te dije que hablaras de Mendel. Ah, y hay un personaje en la historia de la ciencia que se llama Gregor Mendel. Él fue una persona muy sabia porque él... ¿Por qué? No te entiendo la letra. ¿Por qué no seguís tú? Muchas gracias, Jaimito, por nada. Yo no sé explicar. Así es, ese personaje se llama Gregor Mendel y al igual que todos nosotros, él hizo una observación súper clara. Nos parecemos a nuestros padres y a su vez nos parecemos a nuestros hermanos. Y el otro día, conversando con la profe Jocelyn, nos acordamos de Mendel en una situación muy casual. Y esto fue más o menos lo que pasó. Oye, ¿te diste cuenta que murió uno de esos actores de las películas de Marvel? ¿Cómo? Sí, qué pena, era súper joven. Sí, en realidad no sé quién es, no he visto esas películas. Pero ¿cómo no? El de Pantera Negra, po, Wakanda Forever, ¿no? No, No, mm, chuta, ¿y has visto Iron Man? no, Capitán América. no Hulk. completa. Hulk me suena, porque es como científico parece, pero no lo he visto. Oh, no puede ser, ya cortemos esta llamada, ¿no? No, no. Pero ¿cómo no la viste? Ya, sí las voy a ver. Manda el link o dime si están en Netflix. Sí, sí, hay varias en Netflix. Oye, pero las tengo que ver en un orden específico, ¿no? Mm. Sí, pues tienes que verla en un orden específico. Mira, Ay. te cuento. Oh, La primera que no. tiene... Oye, ¿Qué? me acabo de acordar de algo. ¿De qué? Debemos hacer la clase de radioteatro, la clase 2. De veras, tienes toda la razón. Ya, comencemos a grabar. Ya, vale. A few minutes later. Como lo acordamos, utilizaremos la historia de Mendel para nuestro radioteatro con los estudiantes. ¿Recuerdas que te dije que habían 3 momentos en la historia de Mendel? Sí, su juventud, su paso por la universidad y su trabajo práctico teórico. Exacto, empecemos con el primero. Mendel nació el 20 de julio de 1822 en la República Checa. Su padre era un veterano de las guerras napoleónicas y su madre la hija de un jardinero. Sí, y él tuvo una infancia marcada por la pobreza y las penalidades. La instrucción primaria de Mendel estuvo basada en las enseñanzas del vicario Johann Kreiber y del maestro local Teodoro Marquita. Ambos favorecieron la siembra de árboles frutales en el colegio y en otros sitios pertenecientes a la congregación. Y por supuesto, Mendel no solo participaba en estas actividades, sino que también ayudaba a su padre en el cultivo de árboles, que por lo demás eran actividades propias de su familia, es decir, era una familia de agricultores, con amplios conocimientos prácticos en estos temas. La cercanía y familiaridad con estas actividades fueron probablemente el primer acercamiento al sustento práctico que motivó sus experimentaciones futuras y sus recordados hallazgos. Lamentablemente, los problemas de salud sufridos por su padre finalmente obligaron a Mendel a congelar sus estudios. Sí, y bueno, además de ayudar a su padre en estas labores, Mendel tuvo que dar algunas clases particulares para así poder contribuir a la economía familiar. Luego de estos esfuerzos físicos y mentales que terminaron por afectar su salud, se vio la necesidad de interrumpir nuevamente sus estudios por varios meses. Pero logró recuperarse y en 1840 ingresó en el Instituto de Filosofía de Olomouc. Aquí continuaron sus problemas de salud y empleó un año recobrándola, junto a sus parientes. Por estas razones decidió ingresar a una profesión que lo librara de las amargas necesidades de la vida, de modo que
A sus 21 años se hizo monje. Ahora comenzamos con la segunda etapa de su vida. Mendel comenzó a hacer clases en una escuela local como parte de las labores del monasterio. En esa experiencia descubrió que tenía más dotes para la enseñanza que para el trabajo pastoral o la evangelización. Así es, su talento pedagógico quedó demostrado desde el inicio de los cursos, cuando adoptó un método de enseñanza lúcido y se destacó por su desempeño y tenacidad, consolidando la confianza en sí mismo a lo largo de los meses. Esa confianza en sí mismo lo motivó a rendir exámenes para convertirse en un profesor oficial. En 1850 rindió exámenes en la Universidad de Viena y ahí pasó algo inesperado para él, ¿cierto? Así es, la verdad es que no le fue bien en los exámenes. Los profesores Bonitz, Enck, Grauter, Ner, Lott y el presidente de la Junta de Profesores, el conde Andreas von van Gardner, tenían una mala impresión de los conocimientos que podría tener Mendel. Además, estaban disgustados porque el examen de Mendel los obligaba a postergar sus vacaciones y mantenerse en la universidad. Exacto. Al final, en el informe de evaluación de Mendel, decían que no poseía habilidades científicas, que no utilizaba los nombres científicos de las especies y que su forma de escribir no era la más adecuada. Pese a aquello, el profesor Nert le otorgó la posibilidad de repetir el examen, pero le dijo que debía prepararse antes. Así que en 1851, su líder espiritual, el abad Cyril Knapp, lo motivó para que regresara a la Universidad de Viena y así se preparara para rendir nuevamente el examen. En esta época conoció a Edward Frenz y Franz Unger. El primero mantenía una idea preformista en relación al desarrollo de los individuos. Esta idea señala que los individuos ya vienen preformados en las células de sus padres. Y por otro lado estaba Franz Unger, quien tenía ideas más modernas sobre la transmisión de las características embriológicas. Él apoyaba la teoría evolutiva a partir de la teoría celular. Exacto. Él entendía el desarrollo de un individuo por medio de la diferenciación y el aumento progresivo de la complejidad. La influencia de estos dos científicos fue de gran relevancia para el trabajo realizado por Mendel, quien se presentó a rendir exámenes por segunda vez en el año 1855. Así es. Todo esto le permitió demostrar sus conocimientos científicos mediante el examen escrito. Sin embargo, en el examen oral fracasó de nuevo, luego de tener dificultades para responder a la primera pregunta. Sí, tienes razón. Pero su fracaso no fue por ineptitud o por falta de valor, sino que fue una demostración de lealtad a sus ideales. Sí, porque tuvo un enfrentamiento con uno de los examinadores. ¿Con quién fue? Fue con Edward Frenz, quien tenía una posición preformista, es decir, él suponía que los orígenes de una planta estaban preformados. Claro. Por eso se enfrentó Mendel con él, porque Mendel pensaba que los gametos femeninos y masculinos contribuyen por igual a la constitución de la descendencia. Por esta razón, Mendel abandonó la sala donde rendía su examen oral y perdió la última oportunidad para obtener su certificado como profesor. Ahora pasaremos a la tercera etapa, trabajo práctico teórico. Luego de su segundo fracaso, vuelve al monasterio para continuar con sus labores cotidianas y sin un título de profesor. Así es, divide el tiempo en su trabajo como profesor y en la experimentación. Fue en esta época cuando comienza a trabajar arduamente en una idea que trataría de responder el conflicto científico sobre cómo las características se transmiten desde los padres a la descendencia. Es por eso que experimenta con arvejas, de donde se desprenden las 3 leyes de Mendel. Veamos la primera ley, también conocida como el principio de uniformidad, que dice: cuando se cruzan 2 individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales en aspecto.
El cruce de dos individuos homocigotos, es decir, que están constituidos totalmente por caracteres dominantes, A mayúscula, o por caracteres recesivos, A minúscula, origina solo individuos heterocigotos, es decir, son uniformes entre ellos. Todos poseen un carácter dominante y uno recesivo, A mayúscula, A minúscula. Segunda ley o principio de la segregación. Ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. El cruce de dos individuos de la primera generación, A mayúscula, A minúscula, dará origen a una segunda generación en la cual reaparece el carácter recesivo A minúscula como homocigoto, a pesar de que todos los individuos de la primera generación tienen el carácter A mayúscula. Esto hace presumir a Mendel que el carácter A minúscula no había desaparecido, sino que solo había sido opacado por el carácter A mayúscula, pero que al reproducirse un individuo, cada carácter se segrega por separado. La tercera ley, o también llamado principio de la combinación independiente, hace referencia al cruce polihíbrido, es decir, cuando se consideran dos o más caracteres. Mendel trabajó este cruce con guisantes, en los cuales las características que él observaba, como el color de la semilla y la rugosidad de su superficie, se encontraban en cromosomas separados. Por lo tanto, al estar en cromosomas separados, los caracteres se transmitían independientemente unos de otros. Tras 8 años de experimentación, Mendel por fin publica un artículo con sus resultados y conclusiones. Así es, pero este artículo pasó desapercibido por la comunidad científica. O sea, imagínate, un fracasado de la Universidad de Viena que venga a escribir un artículo de herencia, no fue tomado en cuenta. Sí, toda esta historia es bastante interesante. Y qué bueno que nuestros estudiantes puedan desarrollar y transformar alguna situación de la vida de Mendel en un radioteatro, porque lo que ocurrió luego de la muerte de Mendel lo consolida como el padre de la genética. Por eso, ahora tú deberás seleccionar la parte de la historia que quieres contar e identificar los personajes que van a ser parte de esta historia y cuáles van a ser sus características. Para ello debes utilizar la siguiente tabla. Esta tabla la deberás completar para planificar la escritura del guión que comenzarás la próxima clase. Para ello, tendrás que responder a las siguientes preguntas que aparecen en cada una de las columnas. En la primera, deberás seleccionar la historia, la línea histórica en la que te basarás. Puedes colorear uno de los 3 títulos que ahí aparecen. En la segunda columna, escribe los nombres de los personajes que participarán en tu guión. En la tercera columna, escribe las características de los personajes, características como su género, su edad y algunas características psicológicas te permitirán representarlo muy bien en tu guión. Y en la última columna, explica el conflicto específico que trabajarás en la historia. Así, a través de la completación de esta tabla, podrás planificar la historia, el guión que comenzarás a escribir la próxima clase. Y eso es todo por hoy, muchachos. Un abrazo a la distancia. Se cuidan mucho. Chao, chao.